Día feliz de la semana, día de Q&A, el vídeo en el que respondo todas vuestras preguntas. Ya sabéis cómo funciona esta sección mítica del canal, y aquí tenéis cómo aparecer en el siguiente Q&A. Oye, ¿quieres aparecer en un Q&A? Pues muy fácil, déjame tu pregunta aquí abajo con el hashtag AskRS, que lo tienes ahí en azulito, y aparecerás la semana que viene en una de las preguntas. Así que, todos los que habéis participado, muchas gracias por dejar preguntas, porque sin vosotros obviamente no puedo hacer este vídeo. Y los que queráis participar la semana que viene, pues hacedlo, que ya sabéis que es de una gran ayuda, no solo para hacer el vídeo, sino porque el algoritmo, si ve interacción, ve los comentarios y los likes, pues dice, se lo recomiendo a más personas. Así que ya que estamos, te recomiendo que des a like. Hoy va a ser un Q&A más cortito, porque el último lo hice hace 5 días, el último sí que lo hice más largo para compensar, pero como esta vez he hecho un Q&A hace poco, va a ser más corto. Y vamos a empezar con esta primera, que no sé si es de broma, no sé muy bien cómo pillar este comentario, pero es de Orlando, que me dice: ¿te estás poniendo hombreras? Me parece muy ochentero para un veinteañero. Eres un crack, pero las hombreras me estorban en cada vídeo que veo que las usas. O sea, no sé si es una broma, obviamente, porque piensa que tengo los hombros grandes, o lo dice de verdad. Entonces, solo lo he puesto por eso. Obviamente no llevo hombrera ni nada. No llevo absolutamente nada, por si acaso no va en ironía. Le respondió que sí era ironía, pero como no me ha respondido, por si acaso, como me ha hecho gracia, pues ahí dejo esta pregunta de Orlando. Y ahora vamos a ir a la siguiente de todas, de Víctor Trujillo. Rafa, ¿crees que al Madrid le falta personalidad? Me refiero a que cuando provocan o se burlan de algún jugador del equipo, parece que nadie responde, como si no hubiera alguien que imponga respeto. ¿Tú crees que hace falta un perfil tipo Pepe o Sergio Ramos? Alguien que no solo defienda con fútbol, sino también con carácter. Saludos, Rafa. Y yo aquí estoy totalmente a favor de tu comentario de que no hay un líder. O sea, y lo llevo recriminando mucho tiempo. O sea, creo que desde que Vinicius explotó, básicamente, y cuando empezamos a ver toda la campaña mediática en contra de Vinicius, que si provocador, y ver a todos los rivales provocándole y pegándole patadas como a diestro y siniestro, no había nadie para defenderle. O sea, desde que se fue Casemiro, que es el último gran jerarca que ha tenido el Real Madrid, falta ese perfil. Por eso yo muchas veces digo, yo a Valverde no le veo de capitán, porque sí, se desfonda en el campo con su predica con el ejemplo, pero luego le veo que le falta esa personalidad a la hora de defender a sus compañeros. Y Vini sí que es el único que veo que si le meten una patada a un compañero les defiende. Quizá Bellingham pueda ser también un poco ese perfil, pero falta obviamente un Pepe, un Ramos, oye, o sea, cuando hemos estado viendo estas últimas 3 temporadas que le han dado por todos lados a Vinicius, provocándole jugadores, el Rayo Vallecano metiéndole ahí un manotazo en la cara, Mafeo yéndole a la rodilla, estando provocándole todo el partido, y que nadie le haya dado un palo, nadie le haya dado un aviso. O sea, creo que falta eso, obviamente, y yo lo echo mucho de menos. Echo mucho de menos ese carácter en el equipo. Y pues ojalá llegue otro, porque Rudiger sí es un loco, pero es un loco con lo suyo. Asencio es un chaval todavía, quizá en unos años pueda coger eso, pero de momento veo a alguien que defienda. El único que veo que defienda a sus compañeros es Vinicius, y en algún caso esporádico Jude Bellingham, pero sí que siento que falta algo de garra en el equipo. O sea, falta un compañerismo, falta eso, defender al compañero. Y con Vini lo hemos visto mucho tiempo, y muchas veces se decía, si estuviese Casemiro en el equipo, si estuviese Ramos en el equipo, no le darían tantas patadas impunes a Vinicius Junior. Habría alguien que les pusiera firmes, pero a día de hoy no lo hay. Milagro, Rafa, sería... Milagro me hace unas preguntas. Rafa, ¿serías el novio de una culé que te apoye en tu canal y que sea la mujer de tu vida? Algo así como Itziar Manquer 2.0, sabiendo que cuando el amor llega, nada lo puede detener. Gracias, sinceramente. Me da igual, o sea, yo no valoro una persona porque sea del Madrid o del Barça, me da absolutamente igual. Mi mejor amigo es del Barça, súper radical del Barça, o sea, que yo discuto con él, que ya le he dicho que yo no quiero hablar por WhatsApp no quiero hablar de fútbol con él porque me enfado. O sea, hasta ese punto llego con mi mejor amigo. Entonces, que si me importaría que mi novia, futura novia, fuese del Barça, o sea, me la pelaría completamente. Hombre, pues si es del Madrid, mejor, pero normalmente las cosas como son, a las chicas os la pela el fútbol, a ti Milagro no, pero a la mayoría sí. Y si es del Atleti, si es del Barça o del que sea, o sea, me da absolutamente igual. O sea, es fútbol, no, tampoco vamos a ser unos nazis de no, es que si es del Barça no puede salir conmigo, tontería. O sea, el fútbol va aparte de la vida, hay muchas más cosas en la vida que el fútbol. Entonces, pues obviamente, o sea, obviamente. Vamos a la siguiente de Santiago. Rafa,
¿te gustaría que Xabi Alonso en rueda de prensa respondiera de vez en cuando como Mourinho? Sé que es casi imposible, pero ¿te gustaría? Saludos desde El Salvador. Bueno, justo esto es antes de la rueda de prensa prepartido contra el Al Hilal, esta pregunta, o no sé si por ahí, puede que sea cuando el Al Hilal, que vimos a Xavi responder a Gallardo con que dijeron que se sentían perjudicados por la venta de Mastantuono antes del Mundial de Clubes, tal, y Xavi dijo, oye, pues yo han ganado 3-1, no les veo muy perjudicados, entonces sí, obviamente me gustaría, o sea, a mí ese estilo Mourinho, ese estilo ácido, ese estilo reivindicativo, me encanta, y ojalá Xavi lo tenga, será con otro toque, como fue el otro día con Gallardo en la rueda de prensa, pero sí, o sea, me gustaría, obviamente, me gusta ese toque que dé juego en las ruedas de prensa, que defienda al equipo, o sea, obviamente, me gustaría mucho, pero sí que es verdad que es difícil, aunque Xavi, ojo, que de vez en cuando te va dejando ahí alguna que otra pullita. Vamos a la siguiente de Esther Arias. Hola Rafa, eres muy top. En cada vídeo intento darte el máximo apoyo. Llegarás muy lejos. Muchas gracias, Esther. Y he de decir que lo sé, o sea, te veo comentando en muchísimos vídeos. A todos los que sois recurrentes en comentarios, que sepáis que os sé quiénes sois, os tengo en cuenta. Así que muchas gracias a todos, no solo a Esther. Y preguntas, ¿cuál ha sido el fichaje que más te ha gustado del Madrid en los últimos 5 años? ¿Y hay algún jugador que se le haya escapado al club y que te hubiera encantado ver vestido de blanco? Pues en estos últimos 5 años te diría que mi fichaje favorito, me he puesto a repasar un poquito, te diría que mi fichaje favorito es el de Jude Bellingham. Si echamos un año más atrás, 6 años más atrás, ¿cuál fue mi fichaje favorito? Te diría Luka Jovic. Era un jugador que me ilusionaba un montón, que me encantaba y que creo que encajaba muy bien en el Madrid. O sea, creo que Luka Jovic era un jugador, un fichaje bien tirado, pero en un momento era el jugador, era la persona, pero no el momento, porque justo fue cuando explotó el gran Karim Benzema, entonces no tuvo ningún tipo de chance ni de relevancia en la plantilla. Pero te diría que si abrimos el abanico a 6 años, el espacio temporal, me quedaría con Luka Jovic, y si nos cerramos a estos 5, pues Jude Bellingham. O sea, por mucho que ahora se le esté criticando, la gente parece que se olvida la primera temporada de Bellingham, que solo lleva 2 y la primera temporada fue espectacular, todos enamorados de Jude Bellingham, y ahora parece que Bellingham es una estafa y era un jugador de moda y un one season wonder y un sobrevalorado y todo lo que tú quieras. Pero Jude Bellingham fue un fichaje que ya me encantaba desde que llegó al Borussia y cuando llegó al Madrid, y el carisma que tuvo desde el principio en el Real Madrid, y el impacto inmediato, Jude Bellingham te lo cojo en ese mi favorito de esos últimos 5 años, y si lo añadimos a 6, pues ya sabes, Luka Jovic. Y un jugador que se le escapó al Madrid que te hubiera hecho ilusión, pues mira, me hubiera gustado mucho en su momento, que lo he dicho en algún que otro Q&A, Cazorla, porque era uno de mis jugadores favoritos, Santi Cazorla, que estuvo a punto de fichar por el Madrid. También me hubiera gustado mucho Fábregas, que también estuvo cerca del Real Madrid, y Robin Van Persie, que es mi delantero favorito, muchos lo sabréis, mi delantero favorito de todos los tiempos, Robin Van Persie. Entonces otro jugador que también me hubiera gustado que hubiese llegado al Real Madrid, el bueno de Robin. Pero top 1 Cazorla, y luego ahí entre Van Persie y Fábregas. Lo que pasa que Van Persie es el que menos sonó. Mark me pregunta, día número 42, Rafa, ¿ser detonado por Lukaku o por Makelele? Esto viene de la gracia de esto, viene de un directo que de repente empezaron a ser detonado por Makelele o por Lukaku, y así estuvieron todo el directo. Entonces, claro, Makelele, esta pregunta es muy fácil, o sea, obviamente por ninguno, pero si nos ponemos a mirar un poquito, ya te voy a decir que me quedo con Lukaku. O sea, prefiero que me detone Lukaku. ¿Por qué? Mira aquí. ¿Sabías que el exjugador francés del Real Madrid, Makelele, tenía problemas a la hora de correr y dominar el balón producto del gran tamaño de su pene, por lo que se le ocurrió pegárselo al muslo con cinta aislante y así evitarse complicaciones? Vale, pues yo creo que con esto ya te he respondido la pregunta de a quién prefiero que me detone. ¿Vale? Ninguno, pero si tuviera que elegir, que sea Lukaku. Y otra de Mark, que está ya seria. Rafa, ¿crees que si Ancelotti hubiera sido un maniático de la táctica, habría conseguido más títulos o menos de los que consiguió? Pues es muy complicado de saber realmente, porque sí que es verdad que le podemos achacar a Ancelotti que en muchos momentos ha sido poco intervencionista o poco táctico, que dejar mucha libertad, pero algo que está claro es que funcionar le ha funcionado. O sea, es uno de los entrenadores con más títulos de la historia, el entrenador con más Champions de la historia. Sí que es verdad que Ancelotti
Fruto de eso se ha comido algún que otro papelón. O sea, le remontaron un 3-0 en una final de Champions. El Depor le remontó un 1-4 a su Milan. El Madrid se ha comido alguna que otra humillación del Barça con Carlo Ancelotti en el banquillo. El 4-0 del Etihad. O sea, que se ha comido alguna que otra, pero le hubiera ido mejor. A lo mejor se hubiera llevado menos palizas, pero lo mismo tampoco hubiera ganado tanto. O sea, es un método que te puede gustar más o menos. A mí, cuando funciona me gusta, cuando no funciona no me gusta, obviamente. Pero las cosas como son, efectivo ha sido un rato. Obviamente no es el fútbol más atractivo, más sexy el de los equipos de Carlo Ancelotti, pero hay algo que hay que decir, que los equipos de Ancelotti sí que es verdad que han sido muy campeones, han ganado mucho. Entonces, yo te diría que no. Yo te diría que si fuera un maniático de la táctica, hubiera sido un entrenador totalmente distinto, y es que ganar más es muy complicado. Así que te diría que no, que ya sería otro tipo de entrenador y que no hubiese ganado tanto. Porque mira, Guardiola se ha ganado muchas ligas, pero a nivel de Champions, Ancelotti está por encima, siendo un entrenador más anárquico o que prepara menos estrategias que Pep Guardiola, que obviamente ha preparado mucho. Lo de este año ha sido catastrófico, pero en el pasado sí que ha hecho más o menos, pero sí que ha preparado tácticamente al equipo. O sea, el trabajo de la última Champions que ganó el Real Madrid es muy bueno a nivel táctico. Consiguió, no tenía un 9 y cambió su esquema y jugó sin un 9, jugó con dos extremos de delantero centro. Entonces, o sea, no podemos decir tampoco que Ancelotti aquí es un piernas, que no tiene ni idea de táctica ni nada. O sea, sabe mucho de táctica, pero obviamente no es el más... la persona más ultra de la táctica. Podemos dejarlo así. Vamos a la siguiente de Jesús. Rafa, ¿crees que este Madrid podría ser candidato a la Champions 25-26? Hombre, yo quiero pensar que sí. Todavía queda mucho trabajo, lo hemos hablado, pero obviamente, o sea, para la Champions, para la final de Champions, queda un año. Y creo que en este año, trabajando con Xabi Alonso, con los nuevos fichajes, que vaya cogiendo automatismos, que se vaya conociendo la plantilla, que Xabi vaya puliendo lo que funciona, lo que no funciona, creo que el Madrid, con la plantilla que tiene y el entrenador que tiene, yo le veo como un candidato, no como el favorito, pero a día de hoy le veo como un candidato. Por eso sí hay mucho trabajo que hacer para que sea uno de los favoritos. Queda mucho trabajo por hacer, pero yo confío mucho en que Xavi lo va a hacer bien. Entonces, creo que sí, que para mí el Madrid es uno de los candidatos esta temporada. No el favorito, repito, pero sí que uno de los candidatos. Esther Arias. Rafa, creciendo, ¿a qué porteros admirabas más? ¿A qué porteros admiraba más? Pues mira, esta la que he respondido también alguna vez y creo que más de uno le va a sorprender, pero yo el portero que más he admirado desde pequeño es Vicente Guaita, el ex portero del Valencia, que es actualmente portero del Celta de Vigo, que os voy a poner aquí, ya que estoy, una foto. Pero Guaita para mí, no sé por qué, siempre ha sido mi portero favorito. Este es, que aquí lo tenéis, Vicente Guaita. No sé por qué, siempre ha sido mi portero favorito Guaita. Cuando estaba en el Valencia es cuando me empezó a encantar este portero. Aquí le veis que contra el Madrid siempre hacía partidazos, y yo creo que a partir de ahí dije, joder, qué bueno es este tío, y me empezó a gustar. Entonces, Guaita siempre ha sido como mi ídolo en la portería, pero obviamente en su momento me gustó mucho Casillas, me ha gustado mucho Ter Stegen también. O sea, te diría que quizá, y Kepa Arrizabalaga, esos han sido los 4 porteros así que quizá más me han gustado en los últimos años. Vamos a la siguiente, de Javier Esteban Flechas. ¿Qué opinas de cómo está tratando el Barcelona a Ter Stegen? Bueno, pues es el modus operandi de esta gente. O sea, cuando hacen un contrato a un jugador y luego ese jugador ya no rinde para justificar lo que está cobrando, en vez de echarse la culpa a sí mismos por haberles hecho esos contratos, empiezan a echarle la culpa al jugador, empiezan a meter mierda, o cuando se quieren quitar a un jugador de en medio con un salario elevado, en vez de pues asumir su error de que le han cagado, la culpa es del jugador porque no piensa en el Barça. No, el jugador tiene que pensar en él mismo. El que tiene que pensar en el Barça es Laporta, o es Bartomeu, o es el que sea, es el presidente, no el jugador. El jugador tiene que pensar en el Barça cuando esté en el campo, pero fuera tiene que pensar en sí, porque es su trabajo, o sea, es su trabajo, y está encima un Ter Stegen de la vida, está en sus últimos años de carrera. Entonces me parece lamentable las campañas de prensa que hacen para desprestigiarle, para meter mierda a uno de sus capitanes, a uno de los pocos jugadores con dignidad que hemos visto en este club en los últimos años. Entonces me parece lamentable, y de un equipo pues pequeño. Aquí cuando teníamos a Hazard o a Mariano o a Jovic o a Vallejo chupando del bote, ¿qué hacíamos? Pues nos callábamos, nos reíamos los aficionados de que eran un meme esos jugadores,
pero en el club no metían mierda de ellos, no decían nada, nada de eso. Simplemente se les agotó el contrato, se les intentó buscar una salida, o en el mejor de en el peor de los casos se les liquidaba el contrato. Ya está, pero se le pagaba al jugador, pero no le metíamos mierda al jugador por querer cobrar su salario, un salario que él firmó y que nadie obligó al FC Barcelona a ponerle encima de la mesa. Entonces me parece, pues eso, de lo que son, de unos mafiosos. Corbete 20, ¿crees que Trent pueda tener influencia en el juego del Real Madrid? Y esta es la última pregunta. Creo que puede tener influencia, obviamente. Es la miniatura del vídeo, es el título del vídeo. Creo que Trent puede ser un jugador que cambie el juego del Real Madrid, ya lo he dicho. No pienso que, por mucho que ahora haya muchos que siempre estuvieran con la pedrada de hace falta un organizador. Y ahora, después del partido contra el Al Hilal, un partido en el cual Xavi lleva 9 días entrenando al equipo y 3 días entrenando a algunos jugadores, el equipo jugó mal y no, hace falta un organizador. ¿Veis? A ver, vamos a ver, es un equipo que se tiene que trabajar. O sea, creo que no es necesario del todo un organizador. Creo que un organizador te viene bien, te podría ayudar, te podría aportar un plus. Pero totalmente, pero creo que no es 100% necesario. Creo que con ciertas incorporaciones como la de Hausen, que vimos que con balón le dio mucho al Real Madrid el otro día, con Arnold, que no tuvo un buen partido, pero que le vimos buscando jugar entre medias, entre líneas y jugando ahí en una posición más centrada. Creo que con varios jugadores y con un esquema táctico más trabajado y unos automatismos también mejor entrenados y con más tiempo sobre todo, creo que el Real Madrid va a poder encontrar un juego bastante bueno, bastante parecido a lo que quiere Xavi, a lo que demostró con el Bayer Leverkusen. Entonces yo creo que sí, que Trent va a ser un jugador muy importante en el estilo de juego del Real Madrid, que va a tener muchísima influencia desde ese carril derecho, pero siempre cayendo hacia el medio. O sea, creo que ese jugador partiendo de banda, pero buscando también el medio, va a tener mucha importancia y va a ser una pieza fundamental, va a ser un playmaker del Real Madrid. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya encantado. Aquí tenéis abajo, recordad, dejarme vuestras preguntas con el hashtag AskRS. Las tenéis aquí, me hacéis un gran favor porque así YouTube ve interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Así que dejadme abajo vuestras preguntas, muchas gracias a los que habéis participado, a los que habéis visto el vídeo. Y si dais un like ya lo petáis, porque ayudáis a que el algoritmo de YouTube me recomiende a muchísimas más personas. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Like, comentad, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós.